Bueno, y como vimos, se presentaron ya las primeras propuestas de las candidatas y el candidato presidencial. Es momento de analizar las estrategias de los aspirantes a la presidencia de la República. Y para eso conversamos esta noche con Francisco Abundis, director de la empresa de opinión pública Parametría. Bienvenido a Punto de Referencia, Paco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Azul, qué gusto estar con Buenas ustedes. Noches, Buenas noches, ¿cómo están? Pues ya vimos a las candidatas, al candidato, hay números. ¿Cómo llegan, además de estas propuestas que ya escuchamos? Gracias. De las estrategias hablamos después. Pero sí. ¿Cómo llegan en números? Mira, yo creo que si lo ponemos en una retrospectiva, esta es la quinta elección presidencial que tenemos en lo que va del siglo, o podremos decirlo en el México competitivo, electoralmente, del 2000 para acá. Hemos tenido 4 elecciones ya, esta será la quinta. En 3 de ellas, y creo que es interesante revisar las tendencias, yo creo que nunca habíamos visto una diferencia entre primero y segundo lugar tan amplia, como primer dato. ¿Al inicio? Al inicio. Al inicio. Okay. Es decir, si revisas, depende qué serie atiendas, ¿no? Tal vez la más amplia pudo haber sido 2000, Francisco Labastida contra el expresidente Fox. Pero yo creo que las series estaban más alrededor de 15, 20 puntos. Aquí las series están entre 25 y 30, ¿no? De diferencia entre primer y segundo lugar. Si vamos a 2006, el propio expresidente Calderón en su inicio de campaña dijo: voy 10 abajo, pero ahí les voy, ¿no? O sea, es como un evento emblemático, clásico. La otra que venía muy amplia era la del expresidente Peña Nieto, pero creo que no había números más allá de 20 puntos, ¿no? Y la única que rompió con la tendencia completamente de estas 3 elecciones fue la pasada, la del actual presidente López Obrador, que empezó en 20 puntos y acabó en 31, que fue una sorpresa, yo creo, para todo el mundo. Entonces, si analizas estas 4 elecciones y dada la distancia que tenemos, sí te diría que un escenario, dado que en 3 se cerró y incluso en 2 hubo cambio de ganador, tú esperarías que tal vez en esto los números se cierren un poco. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y de qué depende? Y al final, por las experiencias recientes que tenemos, sobre todo de la Ciudad de México y del Estado de México, yo creo que el nombre del juego se llama participación. ¿Quién va a salir a votar? Si no, las mediciones que estamos viendo de 25, 30 puntos asumen que sale el 100% del electorado, pero en realidad esta es una elección de 63% de participación. ¿Quién va a salir a votar? Y hay una forma de analizar esto que creo que lo simplifica diciendo que la alta participación o la baja participación favorece a alguien. Yo creo que estamos en algo un poquito más complejo. No recuerdo elecciones con participación tan diferenciada como las que hemos tenido recientemente. Tenemos una oposición altamente motivada y tenemos un oficialismo, que parece que no está saliendo a votar. Vamos a hacer un pequeño corte, perdón, okay. Es Azul, sí, ahora sí, porque ahora sí que tenemos que interrumpir. Sí. Ahora volvemos con Francisco Abundis. No se vaya, seguimos en Punto de Referencia. Estamos de regreso en Punto de Referencia. Nos encontramos conversando con Francisco Abundis, director de Parametría. Y estamos platicando, justamente estaba cerrando tu idea, Francisco, sobre qué más o menos puede definir en el futuro esta elección. Hablabas del nivel de participación, que es crítico, y en función de eso, que esta sería una elección altamente motivada, exacto, motivada. Te querría preguntar, dentro de eso, si juega o no juega esto de las opiniones positivas y negativas para las candidatas y el candidato. Claro. Porque hay cifras muy impresionantes. Claro. En general venimos de una tendencia donde el candidato está pensando mucho. Es interesante, si ven los números, no solamente los de Parametría que publicamos hoy con Reuters y con Milenio. Si ven los números, es un poco irónico y por ahí tenemos un gráfico donde tenemos el conocimiento y la opinión de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Si vemos este gráfico,
Pues primero es interesante que haya crecido tan rápido Xóchitl Gálvez, ¿no? Claudia Sheinbaum lleva ya un tiempo en la vida pública, ¿no? Ese 84% hay quien podría decir que... Que haya crecido en conocimiento. Dices. En conocimiento, claro, gracias. Sí, pertinente la aclaración, ¿no? Pero si vas a la opinión efectiva, vean las diferencias. 62% Claudia Sheinbaum, 6% Xóchitl Gálvez. Normalmente en una campaña electoral, Xóchitl Gálvez no debería tener el nivel de preferencia que estamos observando en la mayor parte de las mediciones, con -6. -6. Tener 30 de preferencia, 30, 35, me parece una pregunta de investigación bastante importante. Y yo te diría que creo que lo que está pasando ahí ni siquiera es propartidismo, o sea, ni siquiera es porque sea panista priista. Yo creo que esto está representando el antioficialismo o antimorenismo o anti-López Obradorismo del país. Es decir, claro, a pesar de que ella no tenga buena imagen, yo no quiero votar por el partido en turno. Me parece que eso es lo que está pasando, porque de otra manera no puedes explicar ese número. Y en el caso de Claudia Sheinbaum coincide un alto nivel de opinión positiva con el hecho de que se identifica con un proyecto político que tiene también exactamente una buena opinión. Y que hoy, como lo dijo en su discurso, que me pareció muy, muy importante, interesante, porque creo que es un poco lo que está demandando el electorado, continuidad con cambio. Y el orden importa, ¿no? Claro. No es cambio con continuidad, es continuidad con cambio. Y, digamos, sus 100 medidas, ciertos términos que utiliza, ¿no? El tema de la República de la Salud, la República de la Educación, me parece que ya empieza a tener una marca propia, que es lo que creo que el electorado está demandando. Sí, está bien. Quiero continuidad, pero no quiero que seas lo mismo. Quiero una evolución y de hecho ella al principio distingue. Dice, en esto vamos a profundizar, en esto vamos a continuar, en esto... Me llamó mucho la atención hoy su discurso porque sí siento que está tomando pues una personalidad propia, ¿no? El caso de Xóchitl Gálvez creo que lo veo también interesante, pero no, como finalmente es jugar al rompimiento, creo que tiene que, como lo hizo hoy, proponer cosas radicales. Pero ¿no? una cárcel de altísima seguridad como primera propuesta concreta. Pues es, a ver, si te fueras al libro, ¿no? Al libro dices, bueno, ¿qué le está preocupando a la gente? La inseguridad. ¿Qué vamos a proponer? Ser el más radical y moverte en ese tema hacia te diría que digamos, en términos de medición y ya metiéndome en temas de estrategia, el problema con ese tema es que es de responsabilidad difusa. Es decir, es igual que es del presidente, es del gobernador, es del presidente municipal, y es decir, no puedes decir que alguien es responsable. Entonces, que es una pregunta muy frecuente, si tenemos estos niveles y estas preocupaciones por la inseguridad, ¿por qué no se la cobran al presidente? Bueno, pues porque la gente no ve que necesariamente sea el gobierno federal el único responsable. Lo que la gente ve es que hay varios niveles de responsabilidad. Esta propuesta, vemos, Alberto, pero creo que va a llamar mucho la atención, ¿no? De hecho, de todo lo que pasó, creo que es de las cosas que más va a llamar la atención. Tú dices, ¿la agenda electoral va a estar marcada por el tema de la seguridad? A ver, gracias. Ese es otro tema muy importante. Tú puedes tener preocupación ciudadana del más alto nivel, pero eso no significa que lo puedas cobrar o pueda ser un tema necesariamente electoral. Te doy algunos ejemplos, no domésticos, Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, migración va a ser un tema, aborto va a ser un tema, control de armas va a ser un tema, pero el tema es cómo responsabilizas a alguien de eso. Y economía siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes peligros que tienen los republicanos en Estados Unidos es el tema del aborto. Tú tienes que 60% de la población en Estados Unidos está a favor del aborto, 60%, incluidos republicanos y demócratas. Ese es un tema clave para los demócratas, ¿no? En México no tenemos tantos temas tan concretos.
La pregunta aquí sería, y si lo ves en el desarrollo de las campañas ya se empieza a delinear y tiene que ver con lo que tú decías hoy del pacto de sangre, se empieza a delinear como programas sociales contra democracia. Fíjate, curiosamente, inseguridad hoy lo acaba de meter una candidata. Veremos si le funciona, pero yo lo veo como un tema un poquito más complicado porque no hay un único responsable a diferencia de los otros temas. Es muy difícil que tú digas, es que es o lo va a tener que construir, pero hoy no está. Hoy es responsabilidad de todas las autoridades, porque tú tienes policías municipales, policías estatales, Guardia Nacional, Ejército, Marina, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? Para que un tema electoralmente te funcione, tienes que ponerle la etiqueta a alguien y decir, es que esta tú me la debes. Y ese tema, hoy por lo menos electoralmente, no estoy bien seguro que esté funcionando así. Que parecería que lo tiene claro Xóchitl Gálvez cuando hoy también saca a tema el asunto de los programas sociales. Claro, porque ella claramente dijo, no los voy a quitar, y se refirió a quien los escuchaban diciendo, yo no los voy a quitar, los voy a incrementar. Es una manera también de qué. ¿Cómo ves? Eso se llama robo de banderas. Pero lo puedes ver de lado y lado. O sea, lo puedes ver de lado y lado, ¿no? O sea, tú dices que te preocupa esto, pues a mí también, ¿no? Entonces, es o robo de banderas o neutralizar el tema, que me parece, ahí sí te diría, ahí yo coincidiría mucho con esa estrategia, ¿no? En los diagnósticos que tenemos, el que veo más complicado es el de seguridad. Porque básicamente lo que ella está haciendo es decir, tú ofreces esto, yo ofrezco más y además pongo mi dedito. Exacto. ¿No? Es de casi te lo firmo y te lo cumplo. Pero ¿no? tenemos ahí, yo sí quisiera, porque la verdad también hay que mencionar lo que dijo Álvarez Maínez. Se fue directamente a cuestionar la propuesta que hizo Xóchitl Gálvez y su discurso fue decir, ustedes son los responsables de la inseguridad, hay más delincuentes en las calles y más inocentes en las cárceles. ¿Cómo ves esto de Álvarez Maínez? Yo no estoy bien seguro. Es decir, a ver, entiendo que su competencia, que eso lo vimos en el 18, como una disputa, recordarán, entre Mid y Ricardo Anaya, en un tema estratégico del que es segundo lugar se convierte en un voto estratégico y entonces ellos quieren ocupar ese segundo lugar. Lo veo un poco difícil en alcance, primero por números, segundo porque es un argumento complejo. O sea, recurrir a 2 administraciones atrás lo puede hacer el presidente, lo hace de hecho de manera bastante frecuente en las mañaneras, pero es muy distinta esa posición. Yo no sé si le va a dar tiempo a Jorge Álvarez Maínez, que tiene hoy, en este gráfico, 10% de conocimiento y 17% de buena opinión. 3 meses, tiene 3 meses. Aunque independientemente de que él pueda capitalizarlo o no, y más allá también si lo saca el presidente o no, ¿no crees que en la mente también de la población hay muchos que no solamente ven el tema de la corresponsabilidad como una cosa de diferentes niveles de gobierno, sino de herencias y de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que hoy está ocurriendo? Eso es absolutamente cierto. Y de hecho, nuevamente, yo creo que es algo que el actual presidente ha posicionado muy bien. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, en su análisis, pero lo cierto es que buena parte de lo que limita el crecimiento de la oposición es esta revisión del pasado, ¿no? De, ok, si yo hoy tengo este problemón, pero básicamente es lo que tú me dejaste, ¿no? Pues sí, es parte de lo que tenemos que analizar. Se nos acabó el tiempo porque tenemos más reportes sobre la actividad político-electoral, pero vamos a seguirnos viendo, Francisco Abundes. Estaremos viendo pronto, ¿no? Cuando ustedes me indiquen, por aquí estoy. Con Muchas mucho gracias. gusto. Al contrario, gracias. Gracias, Azul. Gracias, Alberto.